Ya no entras más aquí, hasta suplicar perdón. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi hijo Osvaldo esa tarde de jueves, mientras yo sostenía en la mano la factura de electricidad que acababa de llegar. $238. Una cantidad que para él, con su trabajo en la oficina y su salario fijo de $4,000 mensuales, no representaba nada. Para mí, con mi pensión de jubilada de $800 al mes, significaba decidir entre medicamentos o comida durante 2 semanas completas. Osvaldo tiene 42 años y vive conmigo desde hace 8 meses y 11 días exactos, desde esa noche lluviosa de octubre cuando su esposa Carmen lo echó de la casa después de descubrir que había estado gastando el dinero del fondo universitario de sus 2 hijos en apuestas deportivas online. Llegó a mi puerta con 2 maletas baratas, los ojos rojos de llorar como un niño, y esa voz quebrada que no escuchaba desde que tenía 12 años. Solo hasta que encuentre un departamento, mamá. Te prometo que no será mucho tiempo. Solo unas semanas. Unas semanas se convirtieron en 8 meses de infierno silencioso. 8 meses viendo cómo mi nevera se llenaba de sus cervezas importadas de $50 la caja, sus quesos especiales, su jamón ibérico, mientras yo compraba las marcas más baratas del supermercado para que el dinero me alcanzara. 8 meses viendo cómo mi sala de estar se convertía en su oficina personal, con cables por todos lados, papeles tirados, platos sucios que yo terminaba lavando porque no soporto el desorden. 8 meses durmiendo mal porque él llega a las 3 de la madrugada haciendo ruido en la cocina, abriendo y cerrando el refrigerador, hablando por teléfono con esa voz fuerte que no considera que hay gente durmiendo. Pero nunca me he quejado. Nunca le he cobrado renta por el cuarto que ocupó. Nunca le he pedido que pague las cuentas completas de agua, gas o internet que él usa más que yo. Solo que me ayude cuando las mías suben demasiado, cuando los números rojos aparecen en los papeles y yo no sé cómo hacer magia con $800 mensuales. Todo comenzó cuando toqué la puerta de su cuarto, el cuarto que una vez fue mi costurero, donde hacía vestidos para las niñas del barrio y ganaba algunos dólares extra. Ahora es una cueva que huele a cigarrillos, comida rápida y esa colonia cara que se compra mientras yo uso el mismo jabón de $3 desde hace un año. Un toque suave, respetuoso, como siempre hago en mi propia casa. Él estaba acostado en ropa interior viendo algo en su teléfono de $1,000, cómodo en la cama que yo cambio cada semana con mis manos artríticas, en la habitación que yo limpio cada 3 días porque no soporto ver la mugre acumulada, las tazas sucias, los ceniceros desbordados. Osvaldo, hijo, le dije con la voz más dulce que pude reunir, esa voz de madre que he usado durante 42 años. ¿Podrías ayudarme con la cuenta de la luz este mes? Está un poco alta por el aire acondicionado y... No terminé la frase. Se incorporó como si le hubiera gritado el peor insulto del mundo. Sus ojos, esos ojos que una vez miraron con admiración cuando le enseñaba a amarrarse los zapatos, se llenaron de una furia ciega que jamás había visto. Ni cuando era adolescente y llegaba borracho a casa. Ni cuando Carmen lo confrontó sobre las deudas del juego. Ni siquiera cuando perdió el primer trabajo por faltar demasiado. ¿En serio, mamá? ¿En serio me vas a venir con eso otra vez? Me gritó, tirando el teléfono sobre las sábanas arrugadas que yo había cambiado esa misma mañana. ¿No te da vergüenza? ¿A los 65 años andas pidiendo limosna a tu propio hijo? No tienes dignidad. Limosna. Dignidad. Esas palabras me atravesaron el pecho como puñales envenenados. El mismo hijo que había llegado llorando a mi casa, pidiendo refugio cuando su mundo se desmoronó, el mismo que comía mi comida y dormía en mi cama sin pagar un centavo, me llamaba limosnera por pedir ayuda con mi parte de una cuenta que había subido porque él deja el aire acondicionado prendido 24 horas al día, incluso cuando no está en casa. Osvaldo, por favor, intenté explicarle, manteniendo la calma como siempre he hecho. Esa calma que aprendí cuando su padre gritaba después de beber, esa paciencia infinita que desarrollé criando hijos sola. Yo siempre pago mi parte de todo, nunca te he fallado. Es solo que esta vez la cuenta subió $150 más de lo normal y mi pensión ya está comprometida con los medicamentos para la presión y... No me interesa tu vida económica, me interrumpió levantándose de la cama como un animal salvaje, con el pecho desnudo e inflado de rabia. Estoy harto de que me vengas con tus problemas de dinero. Estoy cansado de que me hagas sentir culpable por vivir aquí. Si no puedes mantener una casa a tu edad, véndela. Si no puedes pagar las cuentas, búscate un lugar más barato. Qué fácil era para él decir eso.
Qué fácil era pedirme que abandone la casa donde pasé 40 años de mi vida, donde traje a mis hijos del hospital, donde cuidé a mi esposo enfermo hasta su último aliento, donde cada rincón, cada mueble, cada fotografía en la pared tiene una memoria que vale más que todos los dólares del mundo. Qué fácil era sugerir que me vaya cuando él no tenía dónde caerse muerto 8 meses atrás. Me quedé ahí parada, con la factura temblando en mis manos arrugadas por los años de trabajo, viendo como mi hijo de 42 años, el hombre adulto que vino a refugiarse en mi hogar cuando su esposa lo abandonó y sus hijos dejaron de respetarlo, me gritaba como si fuera una extraña molesta que hubiera tocado su puerta pidiendo caridad. Hijo, yo solo necesito que me ayudes con... Ya basta de joderme, gritó más fuerte, acercándose a mí con el dedo índice apuntando directamente a mi cara. Su aliento olía a cerveza rancia y tabaco barato. Sus ojos tenían esa mirada vidriosa de quien ha estado bebiendo desde la mañana. Ya no entras más aquí, hasta suplicar perdón. Hasta que te disculpes por venir a molestarme con tus problemas de dinero y aprendas a resolver tu vida sola como una mujer adulta. Suplicar perdón. Por pedir ayuda. Por necesitar $150 para la electricidad de mi propia casa. Por darle refugio cuando el mundo entero le dio la espalda. Por ser su madre. Cerré la puerta de su cuarto en silencio, con las manos temblorosas pero la mente extrañamente clara, y caminé hacia mi habitación con las piernas que apenas me sostenían. Pero no temblaba de miedo. No lloraba de tristeza. Algo mucho más peligroso estaba creciendo en mi pecho. Una calma helada que no sentía desde hace décadas. La misma calma que tuve cuando decidí divorciarme de su padre alcohólico. La misma determinación que me permitió criarlo sola trabajando en 3 empleos diferentes. Esa tarde, mientras él se arreglaba para salir con sus amigos a gastar dólares en el bar como si nada hubiera pasado, como si no acabara de humillar a la única persona que le había dado refugio, yo me senté en mi cama y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa tarde decidí vender mi casa. Mientras Osvaldo se duchaba cantando como si nada hubiera pasado, yo me senté en la orilla de mi cama con las manos todavía temblando, pero no de tristeza. Temblaban de algo que había olvidado que tenía dentro, furia pura y calculada. La misma furia que me ayudó a sobrevivir cuando su padre me dejó sola con 2 niños pequeños y facturas que parecían montañas imposibles de escalar. Esa noche, cuando él se fue al bar a gastar $50 en cervezas, yo caminé hasta mi closet y moví la caja de zapatos que guardo en la parte más alta del estante. Adentro, envuelto en una toalla vieja, estaba mi secreto más grande, un sobremanila lleno de documentos que Osvaldo nunca ha visto. Documentos que demuestran que su madre no es la vieja tonta que él cree. Saqué los papeles uno por uno y los extendí sobre la cama como cartas de póker. El primer documento era el título de propiedad de la casa, completamente pagada desde hace 15 años. Osvaldo piensa que todavía debo dinero al banco porque nunca le expliqué que los pagos extra que hacía trabajando de noche en la lavandería me permitieron liquidar la hipoteca años antes de tiempo. Él cree que soy pobre porque siempre me he vestido con ropa sencilla y he comprado marcas baratas. No sabe que cada dólar ahorrado tenía un propósito. El segundo papel era el estado de cuenta de mi cuenta de ahorro secreta. $23,400. Dinero que he estado guardando durante 20 años, centavo a centavo, vendiendo comida casera a los vecinos, cosiendo ropa, cuidando niños los fines de semana. Dinero que él nunca supo que existía porque lo deposito en un banco del otro lado de la ciudad, lejos de su curiosidad y sus manos. El tercer documento era algo que encontré la semana pasada, cuando él salió y decidí revisar los papeles que deja regados por toda la casa. Una copia de una conversación por WhatsApp entre él y Carmen, donde planean cómo convencer a la vieja de que venda la casa para que ellos puedan quedarse con el dinero y reconciliarse. Es fácil, escribía Carmen. Solo tienes que hacerle creer que no puede mantener la casa sola. Las viejas son muy manipulables cuando se sienten inútiles. Manipulables. Inútiles. Qué equivocados estaban. El cuarto papel era una carta del abogado Mauricio Cantero, un hombre que conocí hace 3 meses cuando decidí actualizar mi testamento después de ver las primeras señales de la verdadera personalidad de mi hijo. Mauricio me había explicado que, como propietaria única de la casa, yo tenía derecho absoluto a hacer lo que quisiera con mi propiedad, incluyendo venderla sin consultar a nadie. Pero el quinto documento era mías bajo la manga. Una oferta de compra que recibí hace 2 meses de una empresa inmobiliaria que quiere desarrollar condominios en mi barrio. Una oferta por $120,000, el doble de lo que Osvaldo y Carmen creen que vale la casa.
Una oferta que expira en 30 días y que yo había guardado para pensarlo mejor. Esa noche, mientras él regresaba borracho del bar tropezando con los muebles, yo ya había tomado mi decisión. Me levanté temprano el viernes, me puse mi vestido negro más elegante, el que uso para ocasiones especiales, y llamé a Mauricio. «Buenos días, licenciado», le dije con una voz que sonaba más segura de lo que me sentía. «Soy Norma Díaz. Necesito que me ayude a vender mi casa lo más rápido posible». Mauricio no hizo preguntas innecesarias. Me citó en su oficina esa misma tarde. Cuando llegué, le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales. Solo los hechos. Quería vender, tenía una oferta concreta, necesitaba que todo fuera legal y rápido. «Señora Díaz», me dijo mientras revisaba los documentos, «esta oferta es excelente. Con el mercado actual, difícilmente conseguirá algo mejor. Podemos cerrar la venta en 2 semanas si usted está decidida». «Estoy más que decidida», le respondí. «Pero necesito que todo se mantenga en absoluto secreto hasta que los papeles estén firmados». Mauricio asintió como si entendiera perfectamente la situación. «Trabajaremos con total discreción. Mientras tanto, le sugiero que empiece a buscar un lugar donde vivir. Con $120,000, más sus ahorros, puede comprarse un departamento pequeño y vivir cómodamente con lo que sobre». Esa tarde, de regreso a casa, me detuve en 3 lugares diferentes. Primero, en una inmobiliaria que tenía departamentos en venta en un barrio tranquilo a 20 minutos de distancia. Vi uno perfecto, 2 habitaciones, cocina moderna, 80 metros cuadrados, $50,000. Podría comprarlo en efectivo y aún me quedarían $70,000 para vivir sin preocupaciones el resto de mi vida. El segundo lugar fue un banco diferente, donde abrí una cuenta nueva con una tarjeta de débito que Osvaldo nunca vería. Una cuenta donde depositar el dinero de la venta, lejos de sus ojos codiciosos. El tercer lugar fue una tienda de maletas. Compré una grande, elegante, de esas que usan los ejecutivos para viajes largos. Una maleta que Osvaldo vería todos los días en mi cuarto sin sospechar para qué era realmente. Cuando llegué a casa, él estaba viendo televisión en mi sala, comiendo de mi comida, usando mi wifi, como si fuera el dueño del lugar. Me saludó sin levantar la vista, con esa indiferencia que había desarrollado desde la pelea del día anterior. «¿Cómo te fue en tus diligencias, mamá?», me preguntó con tono burlón, como si mis diligencias fueran cosa de niños. «Muy bien, hijo», le respondí con una sonrisa que él interpretó como sumisión. «Muy bien». Esa noche, mientras él hablaba por teléfono con Carmen planeando su reconciliación y la reorganización de mis bienes, yo empaqué en silencio la primera maleta. Mis documentos importantes, mis joyas, mis fotografías más queridas. Todo lo que realmente valía la pena conservar. Osvaldo no tenía idea de que su madre, la vieja manipulable que le pedía ayuda con las cuentas, acababa de poner en marcha un plan que le daría la lección más grande de su vida. Una lección sobre respeto. Una lección sobre consecuencias. Una lección que le costaría mucho más que $150. El sábado por la mañana, mientras Osvaldo dormía hasta las 12 como siempre hace los fines de semana, yo recibí una llamada que cambiaría todo el juego. Era Irene Manzano, mi nuera, la esposa de mi hijo menor Nicolás, quien vive en otra ciudad con mis nietos. Una mujer inteligente y trabajadora que siempre ha mantenido una buena relación conmigo, incluso después de que sus hijos crecieron y las visitas se hicieron menos frecuentes. «Suegra», me dijo con esa voz preocupada que conocía bien, «necesito contarle algo importante. Nicolás no quiere que la llame, dice que no nos metamos, pero yo no puedo quedarme callada». Mi corazón se aceleró. Irene nunca llama sin un motivo serio. «Dime, hija, ¿qué pasa?» «Es sobre Osvaldo y Carmen. Anoche cenamos con ellos y, bueno, estaban muy contentos, hablando de planes futuros. Carmen estaba presumiendo que pronto tendrían mucho dinero para expandir el negocio. Cuando Nicolás preguntó de dónde sacarían tanto capital, Osvaldo se puso nervioso, pero Carmen siguió hablando. Irene hizo una pausa, como si las palabras le costaran trabajo. «Suegra, dijeron que usted ya está muy vieja para manejar una casa tan grande sola, que sería mejor que se mudara a un asilo o un departamento pequeño. Que la casa está desperdiciada con usted ahí y que ellos podrían hacer un mejor uso del dinero». Un asilo. Qué conveniente que hubieran omitido esa parte cuando Osvaldo me gritó el jueves.
Dijeron algo más, Irene. Sí, y eso es lo que más me preocupa. Carmen mencionó que ya habían hablado con un agente inmobiliario y que la casa podría venderse por $60,000. Que con ese dinero podrían montar una oficina nueva y que a usted le alcanzaría para pagar un asilo básico por varios años. $60,000. La mitad del valor real. Y un asilo básico. Mientras ellos vivían como reyes con el dinero de mi sacrificio de 40 años. ¿Escuchaste bien, Irene? 60,000. Sí, suegra. Y hay algo más. Osvaldo dijo que ya había empezado a ablandarla, para que aceptara la idea. Que pronto usted misma les pediría ayuda para vender porque se sentiría demasiado agobiada con los gastos. Ablandarla. Ese había sido su plan desde el principio. Los gritos, la humillación, negarme la ayuda con las cuentas, todo había sido una estrategia calculada para quebrarme emocionalmente y hacer que yo misma pidiera ayuda para deshacerme de la casa. Irene, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, ¿tú qué opinas de todo esto? Suegra, con todo respeto, me parece una porquería. Usted nos ha ayudado tanto a todos nosotros a lo largo de los años. Cuando Nicolás perdió el trabajo hace 3 años, usted nos prestó $5,000 sin preguntar cuándo se los íbamos a devolver. Cuando nació la niña y yo tuve complicaciones, usted vino a cuidarnos por 2 meses sin cobrar un centavo. Verla así, siendo manipulada por su propio hijo, me da vergüenza ajena. Y dime, Nicolás, ¿qué piensa? Nicolás dice que no es nuestro problema, que usted ya está grande y puede tomar sus propias decisiones. Pero yo no puedo quedarme callada viendo cómo Osvaldo se aprovecha de usted. Es injusto. Terminé la llamada agradeciendo a Irene por su honestidad y su valor. Al menos sabía que no todos mis hijos habían perdido la decencia. Pero también sabía que no podía contarle mi plan. Entre menos gente supiera, mejor. Esa tarde, cuando Osvaldo se levantó y se dirigió a la cocina esperando encontrar el almuerzo servido como siempre, decidí probar qué tan lejos estaba dispuesto a llegar con su actuación. Osvaldo, le dije mientras se servía café en una taza que yo había lavado, he estado pensando en lo que me dijiste el jueves. Sobre la casa y mis gastos. Sus ojos se iluminaron como los de un tiburón que huele sangre. Así. ¿Y qué has pensado? Bueno, tal vez tengas razón. Tal vez esta casa sí es demasiado grande para mí. Y las cuentas cada vez están más caras. Fingí una vulnerabilidad que no sentía, dejando que mi voz temblara un poco. Me alegra que estés siendo realista, mamá, me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. ¿Y qué piensas hacer? No sé. Supongo que podría hablar con alguien sobre vender. Pero no sé nada de esas cosas. No sé cuánto puede valer la casa ni cómo hacer los trámites. Osvaldo se acercó y me puso la mano en el hombro con una ternura actuada que me daba náuseas. No te preocupes, mamá. Yo te puedo ayudar con todo eso. De hecho, tengo un amigo que trabaja en bienes raíces. Él podría darnos una evaluación gratuita. ¿De verdad harías eso por mí? Por supuesto, mamá. Somos familia. Y quiero que estés cómoda y segura. Mentiroso. Lo que quería era asegurarse de controlar toda la transacción para quedarse con la mayor parte del dinero. Está bien, le dije con la voz de una anciana derrotada. Llama a tu amigo. Pero prométeme que me vas a ayudar a encontrar un lugar bonito donde vivir. Te lo prometo, me mintió mirándome directamente a los ojos. Encontraremos el lugar perfecto para ti. Esa noche, mientras él llamaba a Carmen para contarle sobre su éxito convenciéndome, yo llamé a Mauricio desde el teléfono de la cocina. Licenciado, le susurré, acelere todos los trámites. Necesito que la venta esté lista para la próxima semana. Pasó algo, señora Díaz. Digamos que la urgencia acaba de volverse extrema. Al colgar, sonreí por primera vez en meses. Osvaldo creía que me estaba manipulando, pero en realidad me estaba dando toda la información que necesitaba sobre sus verdaderas intenciones. Ahora sabía exactamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar para robarme. Y yo estaba preparándome para enseñarle que su madre no era la víctima fácil que él creía. El lunes por la mañana, mientras Osvaldo se preparaba para ir al trabajo con esa sonrisa de satisfacción que me revolvía el estómago, yo ya tenía mi día completamente planeado.
A las 9 en punto tenía cita con Mauricio para firmar los papeles finales de la venta. A las 11, cita en el banco para transferir los fondos. A las 12, reunión con la inmobiliaria para firmar la compra de mi nuevo departamento. Todo en un solo día, como una operación militar perfectamente coordinada. Mamá, me dijo Osvaldo mientras se acomodaba la corbata frente al espejo del recibidor, hoy en la tarde viene mi amigo Roberto a evaluar la casa. ¿Te parece bien a las 5? Por supuesto, hijo, le respondí con esa voz sumisa que había estado perfeccionando toda la semana. Estaré aquí esperándolo. Lo que Osvaldo no sabía era que a las 5 de la tarde yo ya sería la dueña de un departamento nuevo y tendría $120,000 en el banco, además de mis ahorros. Lo que no sabía era que su amigo Roberto se encontraría con una casa que ya no me pertenecía. Tan pronto como él se fue, me puse mi mejor vestido, el negro que había guardado para ocasiones especiales, y tomé el autobús hacia el centro de la ciudad. Durante todo el viaje, repasé mentalmente cada paso de lo que estaba a punto de hacer. No había marcha atrás. No había dudas. Solo la satisfacción de saber que finalmente tomaría el control de mi propia vida. La oficina de Mauricio estaba en un edificio elegante que me intimidó un poco, pero el licenciado me recibió con la misma calidez profesional de siempre. Señora Díaz, todo está listo. Los compradores están muy satisfechos con la propiedad y han expedido el cheque certificado. Está completamente segura de su decisión. Más segura que nunca, le respondí mientras firmaba documento tras documento. Mi mano no temblaba. Mi voz no se quebraba. Por primera vez en meses, me sentía completamente en control. Perfecto. La transferencia de la propiedad será efectiva a partir de las 2 de la tarde. A esa hora, usted ya no será la propietaria de la casa en la calle Magnolia 1247. Calle Magnolia 1247. La dirección que había sido mi hogar durante 40 años. La dirección donde crié a mis hijos, donde lloré la muerte de mi esposo, donde construí cada recuerdo importante de mi vida adulta. Y ahora, en una sola mañana, se convertía en solo un conjunto de números en un papel legal. Después de firmar los últimos documentos, Mauricio me entregó un sobre con el cheque certificado por $120,000. Señora Díaz, me dijo con seriedad, este dinero le dará independencia para el resto de su vida si lo maneja bien. Mi consejo es que no se lo cuente a nadie hasta que esté completamente asentada en su nueva situación. No se preocupe, licenciado. Nadie va a saber nada hasta que sea absolutamente necesario. Mi siguiente parada fue el Banco Nacional, donde María González, la gerente con quien había arreglado todo por teléfono, me esperaba con todos los papeles listos. Señora Díaz, vamos a depositar los $120,000 en su cuenta nueva, más los 23,400 que transferimos de su cuenta anterior. Eso nos da un total de $143,400. $143,400. Una fortuna para una mujer que había vivido con $800 mensuales de pensión. Una cantidad que me daba más poder del que había tenido jamás en mi vida. ¿Quiere que le programemos transferencias automáticas mensuales a una cuenta de gastos corrientes?, me preguntó María mientras procesaba el depósito. Sí, por favor. $1,500 mensuales serán suficientes para mis gastos básicos. Casi el doble de mi pensión anterior, pero menos del 2% de mi nuevo patrimonio. Podría vivir cómodamente durante más de 7 años sin tocar el capital principal. A las 11:30 estaba en las oficinas de Inmobiliaria Castillo, donde Valentín Castillo, el vendedor, me mostró por última vez el departamento que había elegido. $50,000 por 80 metros cuadrados en un edificio con seguridad, jardines, y lo más importante, estacionamiento para visitas donde Osvaldo tendría que pedir permiso para entrar. ¿Cuándo podría mudarme?, le pregunté mientras firmaba el contrato de compraventa. El departamento está disponible inmediatamente. Si quiere, puede mudarse hoy mismo. Solo necesita coordinar con el administrador del edificio para que le entreguen las llaves. Perfecto. Esta tarde empiezo a trasladar mis cosas. A la 1 de la tarde, regresé a la casa con 3 bolsas de supermercado llenas de productos de limpieza y cajas de cartón. Para cualquier observador casual, parecía una señora mayor haciendo compras normales. Para mí, eran los suministros finales para mi operación de mudanza secreta. Osvaldo llamó a las 2 para confirmar que Roberto vendría a las 5. ¿Cómo te sientes con todo esto, mamá?,
¿No estás nerviosa? Un poco, le mentí. Pero creo que es lo mejor. Te va a gustar el cambio. Roberto dice que puede conseguirnos un buen precio, y Carmen ya encontró algunos lugares pequeños pero cómodos donde podrías vivir tranquila. Lugares pequeños que ella había elegido. Lugares donde yo sería una inquilina dependiente de su generosidad. Lugares donde tendría que pedirles permiso hasta para cambiar los muebles de lugar. Está bien, hijo. Confío en ustedes. Después de colgar, comencé a empacar metódicamente todo lo que realmente importaba. Mis fotografías familiares. Mi joyería. Los documentos importantes que no había llevado a los abogados. La vajilla de porcelana que había sido de mi madre. Los libros que había leído una y otra vez durante las noches solitarias. Todo cabía en 4 cajas medianas y 2 maletas. 40 años de vida reducidos a 6 contenedores. Era sorprendente lo poco que realmente necesitaba cuando separaba lo esencial de lo superfluo. A las 3 de la tarde llamé a un taxi. Necesito que me ayude a llevar algunas cajas a una dirección, le expliqué al conductor. Son solo 6 piezas. Durante el viaje hacia mi nuevo departamento, miré por la ventana los lugares familiares de mi barrio. La panadería donde compraba pan fresco todas las mañanas. La farmacia donde conocían mis medicamentos de memoria. El parque donde había llevado a mis hijos a jugar cuando eran pequeños. Todo eso quedaba atrás, pero no me sentía triste. Me sentía libre. El nuevo departamento era exactamente lo que necesitaba. Pequeño pero funcional. Luminoso pero privado. Y completamente mío, pagado en efectivo, sin hipotecas ni deudas que pudieran usarse en mi contra. A las 4:30 estaba de regreso en la casa de la calle Magnolia, preparándome para la función teatral más importante de mi vida. Osvaldo llegaría en cualquier momento con su amigo Roberto, esperando encontrar a una anciana vulnerable lista para ser estafada. Lo que encontrarían sería algo completamente diferente. Mientras esperaba en la sala, revisé por última vez los documentos que Mauricio me había dado. La escritura de traspaso de propiedad. El recibo de pago completo. La constancia de que la casa ya no era mía desde las 2 de la tarde. A las 5 en punto escuché el auto de Osvaldo estacionándose en la entrada. 2 puertas que se cerraban. Pasos en el camino de piedra. Voces que se acercaban. Era hora del espectáculo final. Mamá, te presento a Roberto Andrade, me dijo Osvaldo con esa sonrisa fingida que había perfeccionado durante toda la semana. Roberto era un hombre delgado, de unos 50 años, con traje barato y una sonrisa demasiado amplia que me recordó inmediatamente a los vendedores de autos usados. El tipo de hombre que vende ilusiones a gente desesperada. Mucho gusto, señora Díaz, me dijo Roberto estrechando mi mano con demasiada fuerza. Osvaldo me ha contado que está interesada en vender su hermosa propiedad. Permítame decirle que ha tomado una decisión muy inteligente. Una mujer de su edad no debería cargar con la responsabilidad de mantener una casa tan grande. Una mujer de mi edad. Como si tener 65 años me convirtiera automáticamente en una incapaz. Sí, le respondí con la voz más frágil que pude fingir. Las cuentas cada vez están más altas y yo ya no puedo con todo. Por supuesto, asintió Roberto mientras sacaba una libreta de notas de su bolsillo. Estas casas viejas requieren mucho mantenimiento. Lo bueno es que hay mucha demanda de propiedades en esta zona, aunque claro, el mercado está un poco deprimido últimamente. Osvaldo y Roberto intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para mí. Era evidente que ya habían ensayado esta conversación. Roberto haría una evaluación realista que justificaría un precio bajo, y Osvaldo aparecería como el hijo generoso que me ayudaba a resolver mis problemas. ¿Le importa si echamos un vistazo general?, preguntó Roberto. Solo para tener una idea del estado de la propiedad. Por supuesto, les dije, siguiéndolos como una anciana obediente mientras recorrían mi casa buscando defectos. Roberto llevaba una linterna pequeña que usaba para alumbrar las esquinas, tomaba fotografías con su teléfono y hacía anotaciones constantes en su libreta. Veo algunas grietas en la pared del comedor, comentó señalando fisuras casi imperceptibles. Y estas tuberías deben tener más de 30 años. Eso va a requerir renovación completa. ¿Eso es muy caro?, pregunté con voz preocupada. Bueno, señora, estamos hablando de al menos $15,000 solo en plomería.
Y eso sin contar la pintura, el sistema eléctrico, el techo que parece tener algunas goteras. Roberto siguió inventando problemas mientras Osvaldo asentía gravemente a cada palabra. Después de una hora de inspección, nos sentamos en la sala para escuchar el veredicto. Roberto sacó una calculadora y fingió hacer operaciones complicadas mientras yo esperaba con las manos entrelazadas, interpretando perfectamente el papel de la viuda vulnerable. Bueno, señora Díaz, comenzó Roberto con tono serio, he evaluado cuidadosamente su propiedad. Considerando el estado actual del mercado, los gastos de renovación necesarios y la ubicación, creo que podríamos conseguir un precio justo de $55,000. 55,000. 5,000 menos de lo que Irene me había dicho que planeaban. Aparentemente habían decidido quedarse con una parte aún mayor del botín. 55,000, repetí con voz temblorosa. Eso es todo lo que vale mi casa. Mamá, intervino Osvaldo con falsa compasión. Sé que suena poco, pero Roberto es un experto. Y piénsalo, $55,000 te permitirían vivir cómodamente en un lugar más apropiado para tu edad. Sin las preocupaciones de mantenimiento, sin cuentas altas, sin escaleras que subir todos los días. Exactamente, agregó Roberto. Y le aseguro que es un precio muy competitivo para el mercado actual. De hecho, tengo un cliente que está interesado en propiedades para renovar en esta zona. Podríamos cerrar la venta en menos de 2 semanas. ¿Tan rápido? Sí, señora. Mi cliente paga en efectivo, sin financiamientos ni complicaciones bancarias. Por supuesto, yo me encargaría de todos los trámites legales sin costo adicional para usted. Sin costo adicional porque su comisión saldría de mi dinero robado. ¿Y dónde podría vivir yo con ese dinero?, pregunté manteniendo mi actuación. Bueno, dijo Osvaldo como si acabara de tener una idea brillante, Carmen y yo hemos estado hablando de eso. Conocemos una residencia para adultos mayores muy bonita, con todos los servicios incluidos. Por $2,000 mensuales tendrías comida, limpieza, enfermería, actividades recreativas. $2,000 mensuales. En menos de 2 años y medio, mis $55,000 se habrían evaporado, y yo estaría completamente dependiente de su generosidad. Mientras tanto, ellos tendrían una casa que vale $120,000 para vender al precio real cuando les conviniera. Suena muy bien, murmuré. Pero necesito pensarlo un poco. Por supuesto, mamá. Es una decisión importante. Osvaldo me puso la mano en el hombro con esa ternura falsa que me daba escalofríos. Pero no te demores mucho. Roberto dice que su cliente está muy interesado, pero también está viendo otras propiedades. Así es, confirmó Roberto. El mercado se mueve muy rápido. Una oportunidad como esta podría desaparecer si esperamos demasiado. Presión de tiempo. La táctica más vieja del libro para forzar decisiones precipitadas. Está bien, les dije con un suspiro resignado. Déjenme hasta mañana para pensarlo bien. Perfecto, sonrió Roberto guardando sus papeles. Le dejaré mi tarjeta. Cuando esté lista, llámeme y arreglamos todo inmediatamente. Después de que se fueron, me quedé sentada en la sala durante varios minutos, no porque estuviera triste o confundida, sino porque necesitaba procesar la magnitud de lo que acababa de presenciar. Mi propio hijo había llevado a un estafador a mi casa para robarme $65,000. Habían planeado cada detalle, la evaluación fraudulenta, el cliente ficticio, la presión de tiempo, la residencia de ancianos que me dejaría sin dinero en tiempo récord. Pero lo que más me impactaba era la frialdad con la que Osvaldo había participado en todo el teatro. No había mostrado ni un momento de duda o remordimiento. Para él, yo era simplemente un obstáculo entre él y el dinero que creía merecer. Esa noche, mientras él celebraba por teléfono con Carmen el éxito de la reunión, yo hice varias llamadas importantes. Primero a Mauricio, para confirmar que todos los documentos estaban en orden y que la transferencia de propiedad era irreversible. Segundo, al administrador de mi nuevo edificio, para coordinar la entrega oficial de las llaves. Tercero, a una empresa de mudanzas para que vinieran al día siguiente por el resto de mis pertenencias. Todo estaba listo para la revelación final. Solo faltaba decidir exactamente cómo y cuándo darle a Osvaldo la sorpresa de su vida. Mientras me acostaba en mi cama por última vez, escuché a Osvaldo hablando por teléfono en voz baja. Sí, Carmen,
Mordió el anzuelo completamente. Roberto estuvo perfecto. Mañana por la noche ya tendremos su respuesta. Con 55,000 podemos montar la oficina y aún nos sobra para el viaje a Europa que querías. El viaje a Europa que querían. Con mi dinero. En mi casa vendida a precio de remate. Me dormí con una sonrisa en los labios. Mañana sería un día muy interesante. El martes por la mañana, Osvaldo se levantó con una energía que no había visto en meses. Silbaba mientras se duchaba, tarareaba mientras desayunaba, y me hablaba con esa dulzura empalagosa que reservaba para cuando necesitaba algo importante. Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste? ¿Pudiste dormir bien pensando en todo lo que hablamos ayer? La verdad es que no dormí mucho, le respondí con honestidad. No había dormido porque estaba demasiado emocionada pensando en lo que estaba a punto de suceder. Es una decisión muy grande, Osvaldo. Por supuesto que sí, mamá. Pero piénsalo, vas a estar tranquila, sin preocupaciones, con gente de tu edad, con actividades recreativas. Y nosotros vamos a estar cerca para visitarte siempre. Mentiras. Todo mentiras envueltas en papel de regalo. Está bien, le dije después de una pausa teatral. Llama a Roberto. Acepto su oferta. Los ojos de Osvaldo se iluminaron como si hubiera ganado la lotería. ¿En serio? ¿Estás segura? Su voz traicionaba una emoción que trataba de disimular como preocupación paternal. Estoy segura. Tienes razón, esta casa es demasiado grande para mí. Y ustedes necesitan crecer, hacer sus proyectos. Yo ya viví mi vida aquí. Osvaldo se acercó y me abrazó con esa fuerza falsa que usan los actores en las telenovelas baratas. Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para nosotros. Te prometo que vas a estar mejor que nunca. ¿Cuándo podemos firmar los papeles? Pregunté con la voz de una mujer resignada a su destino. Le voy a decir a Roberto que venga esta tarde con todo listo. Su cliente está muy ansioso por cerrar el trato. Por supuesto que estaba ansioso. Cuando uno está comprando una casa de $120,000 por 55,000, la ansiedad es comprensible. Osvaldo salió a trabajar con una sonrisa que no podía borrar de su cara. Tan pronto como se fue, yo puse en marcha la fase final de mi plan. Primero llamé a la empresa de mudanzas para confirmar que vinieran a las 2 de la tarde. Después llamé a Mauricio para que viniera a las 4 con todos los documentos que demostraban que la casa ya no era mía. Finalmente llamé a Irene. ¿Suegra? ¿Cómo está? Muy bien, Irene. Necesito pedirte un favor muy grande. ¿Podrías venir esta tarde con Nicolás? Digamos a las 5. Hay algo importante que quiero que presencien. ¿Está todo bien? Su voz suena extraña. Todo está perfecto, hija. Solo vengan, por favor. Y no le digan a Osvaldo que los llamé. A las 2 en punto llegó el camión de mudanzas. 3 hombres eficientes que en 2 horas sacaron de la casa todo lo que me importaba realmente. Mis muebles favoritos, mi ropa, mis libros, mis recuerdos. Todo lo que había empacado durante los últimos días mientras Osvaldo creía que yo estaba limpiando por nerviosismo. ¿Segura que no quiere llevarse más cosas, señora?, me preguntó el jefe de los cargadores mientras revisaban la lista. Todavía tenemos espacio en el camión. No, gracias. Lo que se queda aquí ya no me pertenece. A las 3:30, la casa estaba prácticamente vacía de mis pertenencias personales. Solo quedaban los muebles grandes que había decidido vender por separado y algunas cosas que genuinamente no necesitaba en mi nueva vida. A las 4 en punto llegó Mauricio con su maletín de cuero y esa expresión seria que había aprendido a respetar. Señora Díaz, ¿está lista para esto? Más que lista, licenciado. Perfecto. Tengo todos los documentos originales que demuestran que usted vendió esta propiedad ayer a las 2 de la tarde. También tengo copias certificadas de la escritura de su nuevo departamento. Osvaldo va a tener una sorpresa muy grande. A las 5 menos 10 llegaron Nicolás e Irene con caras de preocupación. Mamá, ¿qué pasa? Irene dice que sonabas extraña por teléfono. Siéntense, hijos. En unos minutos van a entender todo. A las 5 en punto exacto escuchamos el auto de Osvaldo. Esta vez venía acompañado no solo de Roberto, sino también de Carmen.
Aparentemente habían decidido que toda la familia debía estar presente para esta ocasión especial. «Mamá», gritó Osvaldo desde la entrada, «trajimos champán para celebrar». Su voz resonaba con esa alegría auténtica que solo se siente cuando uno está a punto de conseguir algo que ha deseado mucho. Entraron a la sala como una comitiva triunfal. Roberto con su maletín de papeles falsos, Carmen con una botella de champán caro que seguramente habían comprado con el dinero que ya consideraban suyo, y Osvaldo con esa sonrisa de satisfacción que me daba ganas de vomitar. «¿Nicolás? ¿Irene?» Carmen pareció sorprendida de verlos. No sabía que vendrían. «Los invité yo», dije con una calma que contrastaba con la energía eufórica del grupo. Quería que toda la familia estuviera presente para este momento tan importante. «Perfecto», exclamó Osvaldo. «Así todos pueden ser testigos de que mamá tomó la mejor decisión de su vida». Roberto abrió su maletín y sacó una carpeta llena de documentos que parecían oficiales, pero que probablemente no valían ni el papel en que estaban impresos. «Señora Díaz, aquí están todos los contratos listos para firmar. Como acordamos, $55,000 en efectivo, entrega inmediata de la propiedad, y nosotros nos encargamos de todos los trámites». «Antes de firmar nada», dije levantando la mano, «quiero que escuchen algo importante». El silencio se hizo pesado en la sala. 5 pares de ojos me miraban con diferentes grados de expectativa y confusión. «Osvaldo», comencé con una voz que ya no temblaba de nerviosismo, sino de algo mucho más poderoso. «El jueves pasado me dijiste que no podía entrar más a tu cuarto hasta suplicar perdón. Me dijiste que era una limosnera por pedirte ayuda con $150 de la cuenta de electricidad». «Mamá, eso fue». Intentó interrumpir, pero yo continué. «Me gritaste que si no podía mantener esta casa, la vendiera. Que me fuera a un lugar más barato. Que resolviera mi vida sola». Mi voz se había vuelto más fuerte con cada palabra. Carmen intercambió una mirada nerviosa con Roberto. Nicolás e Irene me miraban con una mezcla de sorpresa y orgullo que no había visto en años. «Bueno», continué, «decidí seguir tu consejo. Vendí la casa». «Sí, mamá, por eso estamos aquí», dijo Osvaldo con una sonrisa confundida. «Para firmar los papeles». «No, Osvaldo. Ya vendí la casa. Ayer a las 2 de la tarde». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto fue el primero en reaccionar. «¿Cómo dice, señora?» Mauricio se levantó de la silla donde había estado esperando en silencio y sacó los documentos de su maletín. «La señora Norma Díaz vendió esta propiedad ayer por la tarde por $120,000. Aquí están las escrituras certificadas». La cara de Osvaldo pasó por varios colores antes de asentarse en un tono gris enfermizo. «¿120,000? ¿A quién?» «A una empresa de desarrollo inmobiliario que me ofreció el precio real de mercado», respondí con una satisfacción que ya no trataba de ocultar. «No 55,000 como ustedes planeaban robarme». Carmen dejó caer la botella de champán. El sonido del vidrio al romperse contra el piso de madera fue lo único que se escuchó durante varios segundos eternos. «Esto es imposible», murmuró Roberto revisando los documentos que Mauricio le había extendido. «Estos papeles. Estos son legales». «Por supuesto que son legales», dijo Mauricio con autoridad profesional. «Mi cliente actuó dentro de todos sus derechos como propietaria única de esta propiedad». La transformación en la cara de Osvaldo fue fascinante de observar. La sorpresa se convirtió en confusión, la confusión en comprensión, y la comprensión en una furia que reconocí inmediatamente. Era la misma furia que había mostrado el jueves cuando le pedí ayuda con la cuenta de electricidad. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», me gritó con esa voz que yo ya no temía. «Nosotros íbamos a ayudarte. Íbamos a cuidarte». «¿Ayudarme?», repetí levantándome de mi silla con una dignidad que había olvidado que tenía. «¿Robándome $65,000? ¿Mandándome a un asilo para gastar mis últimos ahorros en 2 años? Eso no es cierto». «Carmen», me dirigí directamente a mi nuera, ¿no le dijiste a Irene que la casa se vendería por 60,000 y que con ese dinero podrían montar una oficina nueva y hacer el viaje a Europa que querías?» Carmen palideció tanto que pensé que se iba a desmayar. Irene asintió confirmando cada palabra. «¿Y tú, Osvaldo?», continué, ¿no le dijiste anoche por teléfono a Carmen que ya habías conseguido que mordiera el anzuelo?
El silencio de Osvaldo fue toda la confirmación que necesitaba. Nicolás se levantó de su silla con una expresión de disgusto que nunca le había visto. Osvaldo, le dijo a su hermano mayor con una voz llena de desprecio, ¿de verdad planeabas estafar a nuestra madre? No es una estafa. Es ayudarla a resolver su situación. ¿Qué situación?, grité por primera vez en años. ¿La situación de tener un hijo de 42 años viviendo gratis en mi casa? ¿La situación de mantener a un hombre adulto que no puede ni ayudarme con $150 de electricidad? La verdad llenó la sala como gas tóxico. Roberto comenzó a guardar sus papeles falsos con movimientos nerviosos. Carmen lloraba en silencio. Osvaldo me miraba con una mezcla de odio y desesperación. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, susurró Carmen. Toda nuestra inversión dependía de este dinero. Eso, les dije con una sonrisa que sentí hasta los huesos, ya no es mi problema. El silencio que siguió a mi última declaración fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Osvaldo me miraba como si acabara de despertarse de un sueño donde él era el protagonista y se diera cuenta de que en realidad era solo un actor secundario en una obra que yo había estado dirigiendo desde el principio. Mamá, dijo finalmente con una voz que intentaba recuperar el control, esto es una locura. Podemos arreglar todo. Cancela esa venta, nosotros te ofrecemos 60,000, 70,000, lo que sea justo. Ahora sí es justo, le pregunté con una calma que contrastaba con su desesperación creciente. Hace 10 minutos 55,000 era un precio muy competitivo para el mercado actual. ¿Qué cambió? Roberto cerró su maletín con un clic seco y se dirigió hacia la puerta. Yo me retiro. Este asunto ya no me corresponde. Era evidente que no quería estar presente cuando toda la operación fraudulenta quedara completamente expuesta. No tan rápido, le dije con una autoridad que me sorprendió a mí misma. Mauricio, ¿podrías explicarle al señor Andrade las consecuencias legales de intentar estafar a una persona mayor? Mauricio sonrió con esa sonrisa profesional que había perfeccionado en años de práctica legal. Por supuesto. Señor Andrade, la evaluación fraudulenta de propiedades con intención de estafa está penada con entre 3 y 7 años de cárcel, especialmente cuando la víctima es una persona de la tercera edad. Roberto palideció visiblemente. Yo solo hice una evaluación. No hay nada ilegal en eso. Evaluar una propiedad de $120,000 en 55,000, usando defectos inventados y presión psicológica, constituye fraude, continuó Mauricio sin perder la compostura. Tengo grabaciones de audio de toda la conversación de ayer. Era mentira, pero Roberto no lo sabía. Su cara de pánico me confirmó que había participado en este tipo de estafas antes y sabía exactamente de qué estaba hablando Mauricio. Carmen, me dirigí a mi nuera, quien todavía lloraba en silencio. ¿Quieres explicarle a toda la familia cómo planeaban usar mi dinero? Norma, por favor. Carmen intentó usar ese tono dulce que reservaba para las ocasiones especiales. Todo fue idea de Osvaldo. Yo solo. No me eches la culpa a mí, explotó Osvaldo. Tú fuiste la que dijo que era muy fácil convencer a las viejas cuando se sienten inútiles. El comentario flotó en el aire como una confesión involuntaria. Nicolás se puso de pie con una expresión de disgusto total. ¿Llamaste, vieja, a nuestra madre? Dijiste que era fácil manipularla. No quise decir eso. Carmen intentó retractarse, pero el daño ya estaba hecho. Si quisiste decir exactamente eso, intervino Irene con una frialdad que no le conocía. Y no solo lo dijiste, lo planeaste paso a paso. Osvaldo comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Sus planes se desmoronaban y podía ver su desesperación creciendo con cada segundo. Está bien, está bien. Cometimos errores. Pero mamá, piénsalo, somos familia. Siempre podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté con genuina curiosidad. Bueno, tú ya vendiste la casa por 120,000. Es mucho dinero para una persona sola. Podrías compartir algo con nosotros. Como una inversión familiar. La audacia era impresionante. Después de intentar robarme $65,000, ahora me pedía que les regalara parte del dinero que había conseguido vendiendo a precio justo. ¿Cuánto considerarías una inversión familiar apropiada?, le pregunté, fingiendo considerarlo. Los ojos de Osvaldo se iluminaron.
Pensó que había encontrado una salida. Bueno, con 50,000 podríamos montar el negocio y aún te quedarían 70,000 para vivir cómodamente. Eso es más de lo que habrías tenido con nuestra oferta original. Y en intercambio por esos 50,000, ¿qué me ofrecerían? Nuestro cuidado, dijo Carmen rápidamente. Te visitaríamos todas las semanas en tu nuevo departamento. Te ayudaríamos con las compras, con los trámites médicos, con todo lo que necesites. ¿El mismo cuidado que me dieron estos 8 meses? Pregunté. El mismo cuidado que incluía gritarme por pedir ayuda con $150. Osvaldo se detuvo frente a mí con las manos extendidas, en una postura que podría parecer suplicante si no fuera por la desesperación calculada en sus ojos. Mamá, sé que me equivoqué. Sé que te traté mal. Pero estaba estresado por el dinero, por los problemas con Carmen, por todo. No era yo realmente. Ah, no. ¿Y quién era entonces? Era un hombre desesperado que cometió errores. Pero puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo. Mauricio carraspeó discretamente. Señora Díaz, si me permite, hay algo más que debería saber. Todos los ojos se dirigieron hacia él. Dígame, licenciado. Durante la investigación de títulos para la venta, descubrimos que el señor Osvaldo había iniciado trámites para declarar a usted mentalmente incapacitada. El aire se salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué dice? Hay documentos en el juzgado de familia donde solicita una evaluación psiquiátrica para determinar si usted está en condiciones de manejar sus propios bienes. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo habían planeado estafarme, habían planeado declararme incapaz para tomar control legal de todo mi patrimonio. ¿Es eso cierto, Osvaldo? Le pregunté con una voz que ya no reconocía como mía. Eso fue solo una precaución. Por si acaso necesitabas ayuda legal en el futuro. Una precaución para robarme legalmente todo lo que tengo. Nicolás se acercó a su hermano con los puños cerrados. Osvaldo, eres una basura. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en hacer algo así? No me vengas con moral, le gritó Osvaldo. Tú vives en otra ciudad sin preocuparte por nada. Yo soy el que ha estado aquí, cuidándola. Cuidándome, reí con una amargura que me salió desde lo más profundo. Vivir gratis en mi casa, comer mi comida, usar mis servicios sin pagar un centavo, y gritarme cuando te pido ayuda es cuidarme. Te di compañía. No estaba sola. Hubiera preferido la soledad a tu compañía, Osvaldo. Créeme. Carmen se acercó con los ojos rojos de llorar. Norma, por favor. Sé que todo se salió de control, pero podemos solucionarlo. Osvaldo puede mudarse, pueden hablar, pueden. ¿Pueden qué, Carmen? ¿Pueden fingir que los últimos 8 meses no pasaron? ¿Pueden fingir que no escuché a mi hijo llamarme vieja manipulable? ¿Pueden fingir que no planearon declararme incapaz mental? Pero somos familia, insistió con desesperación. La familia se cuida entre sí, dije levantándome y caminando hacia la ventana. La familia se respeta. La familia no se roba. Me di la vuelta para enfrentarlos a todos. Sin embargo, voy a hacer algo que ustedes nunca habrían hecho por mí. Les voy a dar una oportunidad. La esperanza volvió a encenderse en los ojos de Osvaldo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no voy a presentar cargos criminales contra Roberto por intento de estafa. No voy a reportar a Osvaldo por los trámites fraudulentos de incapacidad mental. Y no voy a contarle a toda la familia lo que realmente pasó aquí. ¿Y qué pides a cambio?, preguntó Carmen con voz temblorosa. 2 cosas muy simples, respondí con una calma que me había costado 65 años aprender. Primera, Osvaldo se muda de mi casa hoy. No mañana. No la próxima semana. Hoy. Pero mamá. Segunda, continué sin dejarle terminar. Nunca más vuelven a pedirme dinero. Nunca más me sugieren qué hacer con mis propiedades. Nunca más me tratan como si fuera una carga o una incapaz. ¿Y si aceptamos esas condiciones?, preguntó Osvaldo. Si las aceptan, podremos mantener una relación civilizada. Podrán visitarme en mi nuevo departamento de vez en cuando. Podremos almorzar juntos los domingos si se comportan con respeto.
¿Y el dinero? Mi dinero es mío. Sus problemas financieros son suyos. Osvaldo intercambió una mirada larga con Carmen. Podía ver los cálculos funcionando en su cabeza. Sin el dinero de la casa, sin la posibilidad de declararme incapaz, sin un lugar gratis donde vivir, sus opciones se habían reducido drásticamente. Acepto, dijo finalmente con la voz de un hombre derrotado. Perfecto, sonreí por primera vez en la tarde. Mauricio, ¿podrías darle a Osvaldo una hora para empacar sus cosas? Por supuesto, señora Díaz. Mientras Osvaldo subía las escaleras para empacar sus pocas pertenencias, me senté en mi silla favorita y miré alrededor de la sala que ya no era mía. En unas horas, esta casa sería solo un recuerdo. Pero por primera vez en meses, era un recuerdo del que podía sentirme orgullosa. Había recuperado mi dignidad. Había protegido mi patrimonio. Y lo más importante, había demostrado que una vieja manipulable podía ser más astuta que todos ellos juntos. Una hora después, Osvaldo bajó las escaleras con las mismas 2 maletas baratas con las que había llegado 8 meses atrás. La diferencia era que ahora ya no tenía esa expresión de víctima que había usado para manipular mi compasión. Ahora solo había derrota y una rabia mal disimulada que ya no me daba miedo. ¿Dónde vas a quedarte?, le pregunté, no por preocupación maternal, sino por simple curiosidad sobre cómo resolvería su nueva realidad. En casa de un amigo por ahora, respondió sin mirarme a los ojos. Hasta que encontremos algo permanente. Espero que tu amigo sea más tolerante que yo con los gastos de electricidad, comenté con una ironía que él no supo cómo interpretar. Carmen lo esperaba en el auto con el motor encendido. Durante toda la hora que duró el empaque, había evitado volver a entrar a la casa. Supongo que la vergüenza de haber sido descubierta era demasiado grande para enfrentarla directamente. Mamá, me dijo Osvaldo antes de salir, sé que crees que soy un mal hijo, pero todo lo que hice fue pensando en nuestro futuro familiar. Osvaldo, le respondí con una serenidad que me había costado décadas desarrollar. Lo que tú llamas futuro familiar era en realidad robo planificado. La diferencia es importante. Algún día vas a necesitar ayuda real, insistió con un último intento de hacerme sentir culpable. Y cuando ese día llegue, vas a recordar que alejaste a tu propia familia. Cuando ese día llegue, le dije abriendo la puerta para que saliera, contrataré ayuda profesional con el dinero que tú querías robarme. Lo vi alejarse por el camino de piedra que yo había mandado construir 15 años atrás con mis propias manos y dinero. Sus pasos resonaban como los de un extraño en un lugar que nunca había sido realmente suyo. Carmen ni siquiera se dignó a mirarme cuando arrancaron. Nicolás e Irene se quedaron conmigo hasta que el auto desapareció completamente de vista. Mamá, me dijo Nicolás con una mezcla de admiración y preocupación, ¿estás segura de que hiciste lo correcto? Más segura que nunca en mi vida, le respondí. Hijo, hay una diferencia entre ayudar a la familia y permitir que te roben en nombre del amor. Lo que Osvaldo planeaba no era amor familiar. Pero ahora vas a estar sola, comentó Irene con genuina preocupación. Irene, he estado sola desde el día que Osvaldo decidió que yo era una fuente de dinero en lugar de ser su madre. Por lo menos ahora es una soledad honesta. Mauricio terminó de recoger todos los documentos y me entregó las llaves simbólicas de mi antigua casa a los nuevos propietarios, quienes habían estado esperando pacientemente en su auto durante todo el drama familiar. Señora Díaz, me dijo estrechándome la mano, ha sido un honor ayudarla en este proceso. Pocas personas de su edad tienen el valor de tomar decisiones tan drásticas para proteger su dignidad. Licenciado, a los 65 años uno aprende que la dignidad vale más que la comodidad. Después de que todos se fueron, me quedé sola por última vez en la casa de la calle Magnolia 1247. Caminé por cada habitación vacía, recordando momentos buenos y malos, pero sobre todo sintiendo una paz que no había experimentado en años. Esta casa había sido mi refugio, mi orgullo, mi patrimonio más valioso. Pero también había sido mi prisión durante los últimos 8 meses. A las 8 de la noche llegó el taxi que me llevaría a mi nueva vida. El conductor, un hombre mayor llamado José, me ayudó con las últimas 2 maletas que contenían todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. ¿Se está mudando lejos, señora?, me preguntó mientras colocaba las maletas en el maletero. A 20 minutos de aquí. Pero se siente como si fuera a otro continente. Los cambios grandes siempre se sienten así,
me dijo con esa sabiduría práctica que tienen las personas que han vivido lo suficiente. ¿Está nerviosa? Para nada, le respondí con honestidad total. Estoy emocionada. Mi nuevo departamento en el edificio Los Jardines era exactamente como lo recordaba de mis visitas anteriores. Pequeño pero luminoso, funcional pero acogedor, y completamente mío. Mientras desempacaba mis pertenencias en mi nueva habitación, calculé mentalmente mis nuevas finanzas. $143,400 en el banco, menos los $50,000 que había pagado por el departamento, me dejaban con $93,400 libres. A $1,500 mensuales de gastos, tenía asegurada una vida cómoda por más de 5 años sin tocar el capital principal. Y si invertía sabiamente parte del dinero, podría estirarlo mucho más. Pero lo más importante no era la seguridad financiera. Era la libertad. Por primera vez en 8 meses, podía caminar por mi hogar sin sentir la tensión de estar molestando a alguien. Podía cocinar lo que quisiera, ver la televisión al volumen que prefiriera, recibir visitas cuando se me antojara. Al tercer día en mi nuevo departamento, recibí una llamada que me confirmó que había tomado la decisión correcta. Era Carmen. Norma, me dijo con una voz que intentaba sonar casual, ¿cómo estás en tu nuevo lugar? Muy bien, Carmen. Gracias por preguntar. Bueno, te llamaba para contarte que Osvaldo y yo estamos pasando por un momento difícil. Sin el dinero que esperábamos, no pudimos hacer la inversión que teníamos planeada, y ahora. Carmen, la interrumpí con suavidad, me estás pidiendo dinero. Un silencio incómodo confirmó mis sospechas. No exactamente pidiendo. Solo pensé que, como familia, podrías considerar ayudarnos temporalmente. Te prometemos devolverte todo con intereses cuando. Carmen, hace 3 días acordamos que nunca más me pedirían dinero. Han pasado 72 horas. Sí, pero las circunstancias han cambiado. El amigo de Osvaldo nos está cobrando renta, y nosotros no esperábamos. Las circunstancias cambiaron porque ustedes planearon robarme y no les resultó, le dije con una claridad que la dejó sin palabras. Esas son las consecuencias de sus decisiones, no mi responsabilidad. Pero Norma. Carmen, no voy a prestarte dinero. No voy a regalarte dinero. No voy a invertir en sus proyectos. Y si vuelves a llamarme para pedirme dinero, voy a bloquear tu número. Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción profunda. La Carmen que me había llamado era la misma mujer que una semana atrás había dicho que las viejas eran fáciles de manipular cuando se sentían inútiles. Ahora ella era la que suplicaba ayuda. Esa noche, mientras cenaba en mi pequeño comedor con vista al jardín del edificio, reflexioné sobre los eventos de la semana pasada. Había perdido una casa que amaba, pero había ganado algo mucho más valioso, el respeto por mí misma. También había ganado algo inesperado, dinero. Mucho más dinero del que había tenido nunca en mi vida. Dinero que me daba opciones, libertad, poder de decisión. Dinero que había ganado honestamente vendiendo mi propia propiedad al precio justo, no robándoselo a personas vulnerables. Pero lo que más había ganado era claridad sobre quién era realmente mi familia. Nicolás e Irene, que habían corrido a apoyarme sin pedir nada a cambio. Mauricio, que había protegido mis intereses como si fueran suyos. Incluso José, el taxista, que me había tratado con más consideración en un viaje de 20 minutos que mi propio hijo en 8 meses. La familia real, descubrí, no siempre está determinada por la sangre. 2 semanas después, Irene me llamó para contarme que Osvaldo y Carmen habían decidido mudarse a otra ciudad donde Carmen tenía una hermana. Dicen que van a empezar de nuevo en un lugar donde nadie conozca su historia, me explicó. Me parece bien, le respondí. Espero que aprendan algo de esta experiencia. Los extrañas, suegra. Extraño al hijo que creí que tenía, le dije con honestidad. Pero ese hijo probablemente nunca existió realmente. Solo existía en mi imaginación de madre. ¿Y ahora qué vas a hacer con tu nueva vida? Esa era una pregunta que había estado considerando desde que me instalé en mi departamento. Con $93,000 en el banco y una pensión modesta pero suficiente, tenía más opciones de las que había tenido en décadas. Creo que voy a viajar un poco, le dije. Hay lugares que siempre quise conocer pero nunca pude por falta de dinero o tiempo. ¿En serio? ¿A dónde?
A París, para empezar. Siempre quise ver la Torre Eiffel. Y mientras hablaba, me di cuenta de que por primera vez en años, el futuro no me daba miedo. Me daba emoción. 6 meses después de vender mi casa en la calle Magnolia, estoy sentada en un café parisino escribiendo en mi diario mientras observo a los turistas caminar por los Campos Elíseos. La Torre Eiffel se ve perfectamente desde mi mesa, exactamente como la había imaginado durante tantos años de soñar despierta mientras lavaba platos y pagaba cuentas en una vida que ahora parece haber pertenecido a otra persona. El viaje a París no fue mi única aventura. También conocí Roma, donde lloré de emoción al ver el Coliseo. Visité Barcelona, donde aprendí que nunca es demasiado tarde para enamorarse de una ciudad. Pasé 2 semanas en las playas de Santorini, donde una mujer griega de mi edad me enseñó que la belleza no tiene fecha de vencimiento. Cada destino pagado con mi dinero honestamente ganado, cada experiencia disfrutada sin la culpa de estar gastando de más en cosas que no necesitaba. Mi cuenta bancaria, lejos de disminuir dramáticamente como había temido, se mantiene estable en $85,000. Los viajes cuestan dinero, pero cuando una vive modestamente durante décadas, resulta que puede permitirse lujos ocasionales sin quebrar. Además, invertí $20,000 en un fondo de pensiones que me da rendimientos mensuales suficientes para cubrir mis gastos básicos sin tocar el capital principal. Durante estos meses he recibido exactamente 3 llamadas de Osvaldo. La primera fue un mes después de su mudanza, cuando me pidió dinero prestado para el depósito de un departamento. Le dije que no. La segunda fue en Navidad, cuando intentó hacerme sentir culpable por pasar las fiestas sola mientras él luchaba por salir adelante. Le recordé que había elegido pasar las fiestas en Roma con una encantadora familia italiana que conocí en mi hotel. La tercera fue hace 2 semanas, cuando Carmen aparentemente lo abandonó y se fue con otro hombre, llevándose los pocos ahorros que habían logrado acumular. «Mamá», me dijo con esa voz quebrada que reconocí de su infancia, «sé que te fallé, pero ahora no tengo a nadie más». «Osvaldo», le respondí con una compasión que me sorprendió a mí misma, «tienes 43 años. Eres inteligente, tienes educación, tienes salud. Lo que no tienes es la costumbre de resolver tus problemas sin usar a otras personas. ¿Me estás diciendo que no vas a ayudarme? Te estoy diciendo que la ayuda que necesitas no es dinero. Es aprender a vivir como un adulto independiente. Pero soy tu hijo. Sí, eres mi hijo. Y porque te amo, no voy a permitir que sigas creyendo que otras personas son responsables de resolver tu vida. Esa conversación terminó con él colgándome el teléfono. No he sabido nada más de él desde entonces, y aunque a veces siento una punzada de preocupación maternal, sé que hice lo correcto. El amor verdadero a veces significa decir que no. Nicolás e Irene, por el contrario, se han convertido en una fuente constante de alegría. Me visitan cada vez que paso por su ciudad, me llaman semanalmente para contarme sobre sus vidas, y más importante aún, me tratan como a una persona completa, no como a una anciana que necesita ser manejada. Cuando les conté sobre mis viajes, Irene me dijo algo que guardo como un tesoro. Suegra, verla tan feliz y libre nos da esperanza sobre nuestro propio futuro. Nos enseña que la vida no se acaba a los 60. También he desarrollado amistades inesperadas. En mi edificio vive Margarita Cantero, una viuda de 70 años que resultó ser una compañera de aventuras perfecta. Juntas hemos explorado museos, probado restaurantes, e incluso tomado clases de baile para adultos mayores. Margarita fue quien me convenció de que comprara esa primera maleta para Europa. Norma, me dijo mientras planeábamos mi itinerario, llevas toda la vida cuidando a otros. Es hora de que te cuides a ti misma. Tenía razón. Durante 40 años, cada decisión que tomé estuvo influenciada por las necesidades de mi esposo, mis hijos, mis nietos, mis padres ancianos. Esta es la primera vez en mi vida adulta que mis decisiones son completamente mías. El cambio más sorprendente, sin embargo, no ha sido financiero ni geográfico. Ha sido emocional. Me despierto cada mañana sin esa ansiedad constante que me acompañó durante los últimos años de mi matrimonio y especialmente durante los 8 meses con Osvaldo. No hay nadie gritándome por las cuentas altas. No hay nadie tratándome como si fuera una carga. No hay nadie planeando mi vida sin consultarme. Hay solo silencio. Silencio elegido, silencio pacífico, silencio que me permite escuchar mis propios pensamientos por primera vez en décadas. Ayer,
Mientras caminaba por el barrio latino aquí en París, vi algo que me hizo sonreír. Una pareja mayor, probablemente de mi edad, compartía una botella de vino en una terraza. Se reían como adolescentes, se tomaban fotos con sus teléfonos, se besaban sin importarles quién los viera. Pensé en lo distinta que podría haber sido mi vida si hubiera tenido el valor de priorizar mi felicidad años atrás. Pero no me permito lamentarme por el tiempo perdido. A los 66 años, todavía tengo tiempo para vivir al menos 20 años más de aventuras. 20 años de decisiones tomadas únicamente por mí y para mí. 20 años de descubrir quién soy cuando no estoy definida por mi rol como esposa, madre o cuidadora. Esta mañana recibí un email inesperado. Era de Roberto Andrade, el falso evaluador inmobiliario que había participado en el intento de estafa. Aparentemente Mauricio no había estado mintiendo sobre las consecuencias legales de sus actividades. Señora Díaz, escribía, quería pedirle disculpas por mi participación en lo que ahora reconozco fue un intento de aprovecharse de su confianza. He estado en problemas legales por actividades similares y mi abogado me sugirió que contactara a todas las personas que pude haber perjudicado. Sé que usted salió bien de la situación, pero eso no excusa mi comportamiento. Le respondí con una sola línea. Las disculpas se aceptan. Use esta experiencia para convertirse en una mejor persona. No sentí satisfacción por su aparente caída. Solo sentí una profunda gratitud por haber tenido la inteligencia de estar un paso adelante de sus planes. Mañana regreso a mi departamento en casa. No porque haya terminado de viajar, sino porque quiero planear mi próxima aventura desde la comodidad de mi propio espacio. Estoy pensando en Japón para la primavera. Dicen que los cerezos en flor son espectaculares, y a mis años, cada experiencia hermosa es un regalo que me doy a mí misma. También quiero escribir. No un diario de viajes, sino mis memorias. La historia de una mujer que descubrió a los 66 años que la vida puede comenzar en cualquier momento si una tiene el valor de tomar las decisiones correctas. Una historia sobre cómo el amor propio a veces requiere decisiones que otros consideran egoístas. Antes de irme de París, voy a hacer una última cosa. Voy a enviarle una postal a Osvaldo. No con rencor, sino con esperanza. Una imagen de la Torre Eiffel con un mensaje simple. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Con amor, mamá. Tal vez algún día él entienda el mensaje. Tal vez no. Pero eso ya no depende de mí. Mientras termino mi café y observo el atardecer parisino, reflexiono sobre la ironía de mi situación. Osvaldo me dijo que ya no podía entrar a su cuarto hasta suplicar perdón. En respuesta, vendí la casa entera y me fui a recorrer el mundo. Él esperaba que yo suplicara. Al final, fue él quien quedó sin hogar, sin dinero, y sin la madre que había dado por sentada durante 43 años. La vida tiene un sentido del humor muy peculiar. Pero lo más hermoso de todo es que ya no siento rabia hacia él. Solo siento una profunda paz sabiendo que finalmente aprendí la lección más importante de mi vida, que el respeto hacia una misma no es negociable, sin importar quién sea la persona que trate de quitártelo. Esta noche voy a cenar en un restaurante elegante cerca del Sena. Voy a pedir el plato más caro del menú y una botella de champán francés. Y voy a brindar por la mujer que fui, por la mujer que soy, y por la mujer que todavía puedo llegar a ser. Porque a los 66 años, finalmente entendí que la vida no termina cuando los hijos crecen. A veces, simplemente comienza.